Todos hemos tenido ese día en el que la mente no se calla. Estás intentando dormir y hay un montón de pensamientos en tu cabeza. Estás lavando los platos y no puedes dejar de pensar en esa situación, en esa palabra que dijiste, en lo que no le dijiste, en lo que le pudiste haber dicho, en lo que te respondió. Estarás pensando en esa tarea que debes comenzar, en esa presentación final. Todo lo que puede salir mal viene a tu mente y sabes que puede llegar a pasar. Sabes que va a pasar. Y te preocupa y no te deja seguir haciendo lo que estás haciendo. Vas hasta conduciendo y ni siquiera te das cuenta de que estás conduciendo, sino estás pensando en un montón de cosas y un montón de barbaridades que podrían pasar, de situaciones que no pasaron, cosas que podrían dejar de suceder, cosas que podrían empezar a pasar. Dios, y entonces llega un punto en el que te preguntas, ¿será que algún día voy a dejar de pensar tanto? Pues bueno, ha llegado el día. Hoy vamos a aprender a detener el pensamiento. Hoy vas a aprender a dejar de pensar. Y para comenzar con los ejercicios, que pues básicamente vamos a hacer algunos ejercicios aquí para detener el pensamiento. La frase que te voy a decir, la verdad sobre los pensamientos que te voy a decir, es una que por más extraña que pueda llegar a parecer, hay que aceptarla y hay que esforzarse por entenderla de la mejor manera posible. Y es que uno nunca detiene los pensamientos, uno nunca deja de pensar, uno simplemente cambia su relación con ese pensamiento. Y entonces te preguntarás, ¿cómo carajos cambio cómo me relaciono con mis pensamientos? Y pues bueno, hay varias formas de hacer eso. Y de las mejores principales, si no es que la mejor idea que más o menos uno puede llegar a empezar a desarrollar para interactuar con esos pensamientos, es básicamente apartarse, tomar distancia, verlos como una cosa que pasa, verlos como aves que van volando por el cielo, así como hojas en un río, así como hay alguna ocasión en la que simplemente estás sentado observando, ves llegar una hoja, roba tu atención, la ves avanzar, la ves bajar, ves que toca el agua. También puedes ver y puedes escoger dejar que se vaya, dejarla ir con el agua. Pues bueno, el primer ejercicio que vamos a aprender para hacer eso, para una especie de separarse de sus pensamientos, como para ver que no soy lo que pienso. Pues bueno, la primera estrategia que vamos a utilizar es decir lo que pensamos, pero no solo decirlo. Antes vamos a añadir una pequeña frase que va a ser un cambio significativo, que va a ser un cambio total. Y esa es la frase de estoy teniendo el pensamiento. Y pues evidentemente vamos a llevarlo a ejemplos. Es la forma más sencilla y más clara y contundente de comprender algo. Supongamos que en 2 días tengo la sustentación final, la presentación del trabajo que tanto llevo esforzándome, o no sé, el partido, la final del juego del torneo que llevo jugando una semana. Y resulta que de pronto estoy sentado, no sé, me despierto. Me llega el pensamiento de ¿qué pasa si pierdo? ¿Qué pasa si no soy bueno? ¿Qué pasa si juego mal? ¿Qué pasa si presento mal? ¿Qué pasa si digo algo que no es? ¿Qué pasa si se me olvida todo lo que he estudiado? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Será que podría yo ser acaso un fracasado? ¿Qué pasa si demuestro ante todos que soy un fracasado? ¿Qué pasa si soy un fracasado? Soy un fracasado. Ahora soy un fracasado. Pues bueno, tal vez en alguna ocasión hemos llegado a ese punto, ya sea que nos hayamos dado cuenta o no, y además de encontrarnos con esos pensamientos, probablemente nos hemos sentido bastante mal al pensar en eso. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña cosa antes de decir todo lo que acabo de decir, y es decir, estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracasado. Vámonos a otra situación. ¿Qué pasa si un día discutes con tu pareja? Seguramente también en tu cabeza hayan un montón de pensamientos. Ay, esta china así molesta. Yo no debí haber hecho eso. ¿Será que puede dejar de quererme por esta pendejada que acabo de hacer? ¿Será que no merezco amor? Pero es que no fue mi culpa. Yo no lo quise hacer. Es que yo siempre la cago con eso. Yo no sé ni... Siempre peleamos por la misma cosa. Y ella ya me ha dicho que no sabe por qué me quiere. ¿Será que no merezco que me quiera? ¿Será que no debo ser querido? ¿Será que no debo ser querido? ¿Será que no debo ser querido? ¿Qué pasa si entonces, antes de nuevamente volver a soltar este montón de pensamientos y pensar y sentir todo lo que sea que esté pensando y sintiendo, yo digo, estoy teniendo el pensamiento de que ¿será que no debo ser querido? Nuevamente, independientemente de cuál sea el pensamiento, estoy intentando tomar distancia al utilizar esa simple y sencilla frase, pero que resulta muy contundente cuando la practicamos, porque al momento de decirla logro separarme un poquito. Está el pensamiento, está la idea, está todo terriblemente unido, yo pensando y sintiendo que soy un pendejo, que soy un fracaso, que no merezco ser querido. Pues bueno, como que intento alejarlo un poquito, diciendo estoy teniendo el pensamiento. Ahora vámonos con otro ejercicio que en particular a mí me causa mucha gracia, me parece de los mejores que hay. Vamos a nuevamente intentar verbalizar este pensamiento, independientemente sea cual sea. Vamos a decir la frase, a intentar sustentarla, a intentar decirla, a intentar resumir todo lo que pasa en nuestra cabeza en una frase, y simplemente vamos ahora a decirla en un tono muy pendejo. Vamos a hacerla como si la estuviera diciendo un Minion. Vamos a decirla como si la estuviera diciendo, no sé, Teodoro de Alvin y las ardillas. Vamos a hacerla sonar como si la estuviera diciendo un narrador de fútbol. También podemos decirla en cámara lenta. Digámosla con las is. Y entonces volvamos. Bla, 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 todo lo que pasa en mi cabeza. En resumen, soy un fracaso. Soy un fracaso. Estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso, y ahora el segundo va a ser, estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Soy un fracaso. Soy un fracaso. Estoy teniendo el pensamiento
pensamiento de que soy un fracaso. No sé hacer voz de niño, pero entonces soy un fracaso, soy un fracaso, soy un fracaso. Esto básicamente funciona porque si tú le quitas la seriedad, si tú como que ablandas ese pensamiento y esa frase, pues como que todo su peso, todo lo que representa, básicamente empieza a tambalear, se fractura, deja de ser tan importante, se empieza a convertir en solo palabras, y no son solo palabras, sino son solo palabras que un pendejo está diciendo que se está ridiculizando. Son solo palabras que empiezan a significar como eso, solo palabras, pensamientos que se convierten en palabras y palabras que simplemente dejan de ser tan significativas, tan importantes. Solo sonido que está diciendo un pendejo que se está ridiculizando. Otro que me parece buenísimo, buenísimo, si no es que el mejor, bueno, es que en realidad todos son buenos, pero lo importante es que cada cual encuentre uno con el cual simpatice más. Y no sé, tal vez por mi extraña forma de ser, uno de los con los que más simpaticé fue este siguiente ejercicio. Y es que básicamente vamos a ponerle un nombre a nuestra cabeza. ¿Y esto qué carajo significa? Pues sí, literalmente ponle un nombre a tu cabeza, bautízala. Solo hay que tener unas pequeñas particularidades, unos pequeños criterios previos antes de ponerle un nombre. Y es que no lo vamos a bautizar con algún nombre de un familiar muy cercano. O sea, yo no le voy a poner a mi mente el nombre de mi mamá, mucho menos el de mi hermano, mucho menos el de mi papá y mucho menos el de alguna pareja que haya tenido. Vamos a bautizarla como Pepe. Puedes poner cualquier nombre, ¿no? Yo a la mía le puse Pepe. ¿Quién carajos es Pepe? Mi mente. Tú puedes ponerle la tuya Cleotilde. Tú puedes ponerle la tuya María, Juanita, y si no se te ocurre ni hijo madre nombre, que por cierto, pues si escogerle un nombre puede ser un poquito demorado, yo me demoré como 3 días, puedes ponerle por el momento señora mente, señor mente, señor o señora mente. Y cuando lleguen a tu cabeza otra vez ese pensamiento de ser un fracaso, vas a decir, hey, oye Pepe, ¿por qué estás pensando en que eres un fracaso? Y un factor adicional a tener en cuenta, además de simplemente nombrarla, vamos a hablarle como si fuera un niño pequeño. Vamos a empezar a establecer conversaciones con ella. Y entonces voy a hablar con señor Pepe. Llega el pensamiento, soy un fracaso. Llega el pensamiento, no merezco ser querido. Llega el pensamiento y entonces junto con Pepe, yo literalmente le voy a decir, oye Pepe, ¿por qué estás pensando en eso? Voy a empezar a hablarle como un niño pequeño. Y Pepe, mi mente, va a empezar a mostrarme un montón de pensamientos, un montón de recuerdos, un montón de evidencia para decirme que efectivamente soy un pendejo. Pero voy a empezar a cuestionar a Pepe. Pepe, pero esa vez que hiciste ese error, pues no sabías que estabas haciendo un error, ¿cierto? Oye, Pepe, pero ese pensamiento que estás teniendo no es muy amable. ¿Por qué lo dices? Oye, Pepe, no debes tratarme de esa manera. Eso no es muy gentil. Mejor pensemos en otra cosa. Pepe, pero ¿por qué haces esto? Pepe, pero piensas. Pepe, pero Pepe. Y habla con ella. Y te das cuenta, todo lo que hemos estado haciendo es tomar distancia. La mejor y la forma más explícita que yo he encontrado para explicar esto es que nos imaginemos un conflicto. Nos imaginemos una situación. Esta persona peleando con esta persona, completamente enfrentados, viendo lo que están viendo y chocando. ¿Qué pasa si de pronto hay una tercera persona observando? Están estos dos chocando y yo estoy aquí viendo cómo chocan. Y entonces yo tengo el poder de decir, este fue una hueva porque este también fue una hueva y se chocaron. Tal vez el error lo cometió este no tiene que empujarse, este debería admitir su culpa, lo que sea que pasan las cantidades de situaciones conflictivas. Yo estoy como un tercer observador que simplemente ve lo que pasa. ¿Qué pasa si yo empiezo a aplicar eso que pasa de ver gente, de ver conflictos, de ver situaciones desde fuera y como que yo tenga una especie de poder o control sobre esa situación? Porque yo no lo podría hacer adentro, que yo no podría separarme de esos pensamientos y simplemente verlos como una cosa que existe y que pues eventualmente se resolverá, porque así como este conflicto de afuera se pudo resolver al tal vez tomar distancia, al apartarse en un momento, a respirar un instante y buscar las otras perspectivas y diferentes maneras de intervenir y resolver ese conflicto, ¿por qué no podría yo hacer eso mismo en mi cabeza? Y a pesar de que es más difícil, porque genuinamente es más difícil, y además de que no nos enseñan ese tipo de ejercicio en ningún otro lado, ¿por qué no podría hacer lo mismo? Puedo efectivamente hacer lo mismo, y a pesar de que parezcan en un primer momento ridículo, empezar a hablar con tu cabeza, de pronto ponerle un nombre, decir una frase o empezar a hablar como pendejo contigo mismo, a pesar de que parezca ridículo, no podría llegar a funcionar de la misma manera en la que funciona en un montón de situaciones otro montón de estrategias. En fin, el objetivo de todo esto no es dejar de pensar, no es dejar la mente en blanco, no es quedarse absolutamente en silencio, es simplemente comprender que un pensamiento es un pensamiento y ya, que uno puede escoger qué pensamientos tener o qué pensamientos no tener y ya. Finalmente, otro ejercicio también muy valioso es que vamos a empezar a desarrollar una especie de hack, una especie de, no sé si llamarlo mantra, una especie de clave que hagamos con nuestro entorno y ojalá con algo de nosotros mismos.
O sea, ¿qué carajo significa otra vez todo esto? Supongamos que yo tengo un reloj todos los días. Independientemente del reloj que sea, ¿qué pasa si yo vuelvo a él y me lo quito? Y yo puedo quitármelo en cualquier momento, estando en un bus, a punto de dormir. Yo me puedo quitar el reloj en casi cualquier momento de cualquier día, simplemente en el que esté haciendo lo que sea que esté haciendo. Y esto representa una ventaja porque yo puedo hacer que quitarme el reloj no sea simplemente quitarme el reloj, sino recordarme algo. Y entonces vamos a asociar el quitarme el reloj con ver nuestra cabeza. Con ver nuestra cabeza significa que yo, independientemente de lo que sea que esté pensando, recuerde, uy, estoy pensando en algo. Voy a decidir si sigo pensando en ese algo o no. Y entonces cuando esté a punto de dormirme, pensando en por qué no me quiere, pensando en si merezco ser amado, pensando en por qué debo pelear, por qué peleo todo el tiempo, por qué no sé qué, por qué... ¡Ay! El reloj, uff, es solo un pensamiento. Ah, ¿en qué puedo pensar ahora? ¿Quiero seguir pensando en lo que estaba pensando o puedo pensar en otra cosa? Y entonces supongamos, pues con una manilla también podría ser, no tengo manillas, pero con una manilla también podría ser. ¿Tienes algún anillo? Podría ser un anillo. ¿Tienes alguna cadena? Eso sí lo tengo. Con una cadena también puede representar algo. Tú puede que estés en un momento de estrés, en un momento de lo que sea. Vuelves a la cadena y dices, hey, llevo como media hora pensando y esto fue mi ancla a la tierra. Y ya, me acuerdo que puedo escoger seguir pensando en eso o dejar de pensarlo. Y ahora la pregunta más reveladora. Cuando deje de pensar en lo que sea que esté pensando automáticamente, ¿en qué voy a pensar? ¿Qué sé yo del qué seré? Ah, mentiras. Pues bueno, muchas gracias por ver. Hasta aquí llegó el video. Espero se haya entendido. Son distintos ejercicios que, pues, de alguna manera pueden ayudarnos bastante a tratar y a relacionarnos con nuestros pensamientos, a escoger nuestros pensamientos eventualmente, a decidir qué pensamiento desarrollar y qué pensamiento no desarrollar, y en general a tomar distancia y a vivir mejor. Si quieres de pronto llevar alguno de estos ejercicios como al siguiente nivel, que sea más fácil el darse cuenta, pues bueno, vamos a practicar, te recomiendo practicar el meditar. Ya también tengo un video sobre eso en mi canal y con ello pues esperemos que mientras practicas la meditación encuentres muchos beneficios que solo se encuentran a través de la experiencia. Para que entiendas un poco cómo funciona la mente, que no es directamente vaciarla, sino simplemente pues un poco un ejercicio atencional. Observar sin pelear, digamos que permitir sin obedecer y soltar sin sufrir, soltar sin temor. Y pues nada, si te gustó dale like, si tienes algún comentario, si te gustó, si no te gustó, estás de acuerdo, estás en completo desacuerdo, házmelo saber. Suscríbete, dale like y muchas gracias por ver. Espero estés muy bien.